Bienvenidos a otro capítulo más de AVE Podcast. Estamos aquí pues Armando, yo su servidora, Natalia, y tenemos a una invitada con nosotros, muy especial para nosotros, Gisela Torres, que es abogada y nos trae un tema bien interesante, bien interesante. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy queremos hablar de un tema muy delicado, difícil de platicar así abiertamente, pero queremos prevenir estas situaciones. Hablamos de el robo de niños. Hoy quisimos invitarte porque sabemos que eres pues especialista en el área. Y pues hablando justamente de tu especialidad, cuéntanos, ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? Ok, bueno, pues yo soy abogada. Ajá. Ya tengo 10 años trabajando en el tema de víctimas de delitos o de violaciones graves a derechos humanos. Sí. Y ahorita, pues bueno, me desempeño como abogada en la Dirección Jurídica y Administrativa de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas aquí en el Estado. Esa institución es reciente, o sea, tiene mucho tiempo ya existiendo. Digo, yo no la había escuchado tanto. O sea, ¿cuánto tiene de antigüedad? Como un departamento especializado en el área. Sí, la comisión se crea en diciembre de 2018 y empieza realmente su funcionamiento a finales de 2019. Lo que se crea es esta comisión de búsqueda como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo para apoyar a la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la búsqueda exclusivamente. Búsqueda en vida y búsqueda de restos humanos, ¿no? Pero básicamente ese es el para el cual se creó la comisión de búsqueda, poder apoyar a la Fiscalía, que es la que lleva la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas. Bueno, la comisión se enfoca exclusivamente en la búsqueda. En la búsqueda, ¿Dónde está situada? Está situada aquí en Saltillo, en el centro, en la calle de Hidalgo. Y bueno, también se tiene una oficina en Piedras Negras y se pretende tener una oficina en Torreón, porque la idea es que abarque todos los desaparecidos del estado. Claro, pero me hace pensar, yo soy alguien que es de las cosas que más miedo le da el perder a un familiar. Este tema a mí, yo estoy un poquito loco, traumado, pero dices, lo hicieron en 2018. ¿Por qué lo hicieron? ¿Había muchos o qué pasa? ¿Qué pasa en dónde estamos o qué está pasando en nuestro estado? Hablemos. Bueno, realmente fue una problemática a nivel nacional. La comisión de búsqueda se crea porque a partir de la lucha contra la delincuencia que empezó 2009 a 2013, que era la lucha del gobierno con el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, bueno, pues hubo muchos desaparecidos. No solamente en Coahuila, en todos lados, ¿no? Sí. Entonces se crea la comisión de búsqueda precisamente para localizar a esas personas que desaparecieron en ese contexto. Claro. Entonces se crean comisiones de búsqueda en todos los estados de la República. Precisamente con ese objetivo, aunque también se buscan a las personas que desaparecen actualmente. Claro. Esos son casos de larga data, se le llama, que es con la idea de buscar a esas personas, pero bueno, también se busca a los que desaparecen al día a día, ¿no? Sí, ahora, bueno, esa problemática que surgió en aquellos años, pues la gran mayoría eran adultos. Digamos, no es que no sea importante, pero nuestro tema el día de hoy en este podcast es hablar de cómo prevenir que un hijo, que un niño desaparezca. Entonces, pues vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Pues se da mucho el robo de niños en Coahuila, en Saltillo, se da poco. Bueno, con uno ya es bastante, ¿verdad? Pero es súper importante. Pero ¿cómo es la situación actual? Actualmente hay mucha desaparición de menores y sobre todo de adolescentes, ¿no? Sí. Obviamente hablamos que en México hay muchísimas personas desaparecidas, obviamente mayores de edad, pero también se está enfocando mucho a la desaparición de adolescentes y de niños. Estamos hablando entre los 13 a los 17 años.
Sí. Entonces ya no hablamos ahora sí que del tema de robo de niños, sino cambió. de desaparición de personas. Ajá. Que bueno, viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Final de cuentas, a ese niño no sabes dónde se ubica Sí. o dónde localizarlo. Si su familia... Si su familia no sabe de su No, y paradero. piensan que lo robaron, o sea, Sí. Claro. Y se puede robar de muchas formas, ¿no? Digo, a los menores de edad los puedes llevar con engaños. Y a lo mejor no lo robas como robas arrebatando, un lápiz, ¿no? Arrebatándolo sí. de la calle, que sí pasa, digo, sí pasa. Pero lo que realmente está sucediendo actualmente es que con engaños se pueden llevar a ese menor de edad. O simplemente él quiere desaparecer de su núcleo familiar y no quiere que sepan de su paradero, ¿no? También es lo que sucede actualmente. Justo hoy veía un experimento social que hicieron en línea, en internet, y cuántos días se tardaban en ganarse la confianza de una niña como de 8 años, 7 años para robarla. Entonces hicieron este experimento social y eran 3 días. O sea, ella iba camino a la escuela, se encontraba con una persona extraña y el extraño solo le decía. Al día siguiente le decía hola. Al tercer día le decía, ¿quieres un helado? Y dice, sí. Y luego al cuarto día ya no pasaba caminando el extraño, pasaba en el carro, le decía, hey, vamos por un helado. Y se subía y vámonos. Y me dio mucho miedo. Pues sí, los menores de edad no tienen esa madurez emocional. Claro. No pueden distinguir entre el bien y el mal. O sea, por más que los padres les inculquen, la verdad es que ellos no lo ven. Sí. Y obviamente se aprovechan de su inocencia. Sí, claro. Mucho tiene que ver las redes sociales hoy en día. Es un que tema. los adolescentes o los menores de edad constantemente están inmersos en redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok. Entonces ya no tienen mucha relación con su familia. Ahí no sabes quién es la otra persona que está del lado del celular, si es un adulto, si tiene buenas intenciones, si es una persona de la misma edad. Y que, pues sobre todo, cuál es la intención que tiene, ¿no? De estar hablando con ese menor, ¿no? Sí. Y es una de las formas en las que opera este tipo de desaparición de personas o de convencimiento a menores o adolescentes de irse a otro lugar. Sí, ¿no? digamos que la gran población vulnerable es los adolescentes, más que los niños de menores de 12 años hacia abajo. Que sí los hay, porque cada vez los niños menores de 12 años utilizan redes sociales. No, y también Es usan más este frecuente. tipo de videojuegos que crean como esta Así parte es. de salas de convivencia, ¿no? Y que también hay muchos adultos o adolescentes que los envuelven a través de Minecraft, Roblox y Así que es. juegan como en línea, ¿no? Y que el papá dice, no, pues está jugando. Sí, y nunca investigas con quién está jugando, quién es la Exacto. persona que está del otro lado, qué es lo que platica con tu hijo, todo eso. Sí, es el que me conseguí una noviecita o un noviecito en tal ciudad, voy a ir a conocerlo. Y se les hace fácil. Sí, está totalmente en riesgo su vida, ¿verdad? Así es. Esa sería, digamos que la manera más común o Típica. la parte más vulnerable o la herramienta más usada para extraer a los niños. Pues es una herramienta más fácil porque todos tienen acceso a esas redes sociales, ¿no? Sí. Y cada vez los adolescentes tienen mayor acceso. Entonces es una manera muy fácil y de que no muestras realmente quién eres, ¿no? Sí. Si pudiésemos hablar en una generalidad de 100 adolescentes o niños que se reportan como desaparecidos, que se hace su alerta ámbar, ¿qué porcentaje vuelve a casa? Pues a lo mejor un 50% podría ser. Ay, O sea, sí hay muchos que regresan a casa. O sea, sí hay muchos que están con el novio que conocieron, con la amiga que se va a fiesta. Muchas veces son cosas de, es que me prohibieron salir con tal persona, me enojo y me le desaparezco a mis padres. Creo que los adolescentes lo están tomando como una herramienta de presión hacia los padres por conseguir muchas veces lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, lo bueno es de que no los desaparecen y no los vuelven a ver, sino que si regresan, claro, hay algunos casos y desgraciadamente que no regresan, ¿no? No, y que realmente la institución hace su función
y coopera y coordina con otros gobiernos y se logra como sí, el se logra trabajo la en ubicación, conjunto, ¿no? y se logra Otras el de los casos, o ese otro 50%, pues puede ser aquellos que sí son menores o sí, que sí fueron víctimas, que o sea, son víctimas de un delito, a lo mejor de delincuencia organizada, para trata de personas, para trabajo forzado, para secuestro, etcétera. En cuanto a trabajo forzado, o sea, los ponen, o sea, es un lugar donde están esclavizados o... Generalmente es para trabajo a los cárteles, ¿no? Necesitan personas que trabajen con ellos. Obviamente son menores que están vulnerados, ¿no? Se fijan más que nada en adolescentes pues que no estudian o que no tienen ese apoyo económico para estudio, que tienen una situación familiar en donde quizá hay violencia. Entonces se aprovechan de ese tipo de circunstancias. Muchas veces también puede ser la falta de recursos económicos y decir, mira, aquí vas a obtener dinero fácil, ¿no? Y vas a tener una camioneta y vas a tener esto, vas a tener lo otro. Y vas a ayudar a tu familia. Incluso ya hay un spot de radio, ¿no? Que dice, ¿quieres estos tenis? O sea, sí hay mucha como manejo hacia la prevención, ¿no? O sea, de que, oye, cuida a tus hijos, investiga con quién están, o a los adolescentes, ¿no? O sea, yo sí veo como que esta parte de campañas, pues que ellos se den cuenta de que las redes a veces las personas no son quien aparentan y todo esto. Y hablando un poquito más de prevención, ustedes ofrecen como este tipo de conferencias o no sé, o sea, ¿cómo llega como esta parte de la prevención de parte de esa institución, no sé si lo haga, a la población? Tratamos de hacer spots de radio, de televisión, en donde manejamos, primero que nada, el apoyo de la sociedad, porque es bien importante que todos apoyemos en la búsqueda de una persona desaparecida. Muy importante que cuando veas una ficha de búsqueda con los datos, la fotografía, las señas particulares, tú puedas apoyar, o sea, y la verdad, muchos de los casos en los que se ha logrado con la localización es por apoyo de la gente, ¿no? Obviamente esa niña tiene que salir en algún lugar o la pueden trasladar en un autobús, en un avión o lo que sea, y la gente ve la foto y dice, oye, ¿sabes qué? Sí es la de la foto, ¿no? Entonces yo voy a reportar, puede ser anónimo el reporte, y eso apoya mucho a la localización de las personas. Justo para este episodio me puse a investigar un poquito y vi que en Saltillo, al día, en la terminal de autobuses, cerca de 25 menores se quedan ahí varados porque no tenían identificación, porque iban con un adulto y el adulto no llevaba como los documentos necesarios para como para justificar el por qué llevó a este niño o a esta niña, pero 25 al día allí, solamente en la terminal de autobuses de Saltillo. Se me hizo bastante. ¿Los bajan? Yo no sabía que los bajan. Sí, ahora tienen que llevar una identificación o comprobar que es tu pensé hijo, que solo pasaban en los aviones, ¿no? No, ya también se estableció así. Y bueno, te digo, hay spots de prevención. Una de las cosas que pienso yo que es importante para prevenir este tipo de cosas es la relación que puedan tener los familiares con el adolescente o con el niño, ¿no? De conocer cuál es su círculo más cercano, quiénes son sus amigos, con quiénes habla, quién es su novio en todo caso, nombre completo, dónde vive, a qué se dedica, ya lo han visto. Porque uno como autoridad, la forma en la que vas a hacer una búsqueda efectiva es con la información que te pase la familia. Y muchas veces te dicen, dices, bueno, ¿quién era su mejor amigo? Pues el chino. Sí. ¿Cómo se llamaba el chino? No sé. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Dónde lo encontramos? Ella no soltaba su teléfono, ¿no? ¿Dónde vive? Pues no sé. Nunca vino o venía y lo esperaba afuera, ¿no? Entonces es bien difícil poder nosotros emprender una búsqueda efectiva si no contamos con la información suficiente. Sí, ¿dónde empiezas? Exactamente. ¿Cuáles eran los gustos de ella? ¿Dónde salía? ¿Con quién se juntaba? ¿Dónde vivía la mejor amiga? Y la mayoría de las veces los padres desconocen este tipo de información. ¿Por qué? Porque dicen es que ella se encierra en su cuarto, ella no habla con nadie, ella no nos dice, no me cuenta, no revisan el celular, no ponen límites de horarios para usar el celular. Ese tipo de cosas es bien importante para la prevención y tiene que empezar desde la familia. ¿Tú crees que haya como un perfil de adolescente?
que se desaparece, digo, o sea, señas así como particulares, no sea niñas a lo mejor o niños aislados que ven este tipo de redes, no sé, o sea, un perfil o pues un perfil en sí no hay, porque es de es todo, general, la verdad, pero sí creo que en la mayoría es eso, la falta de relación o comunicación con los o papás. atención que pueden tener los papás hacia la vida de sus hijos, ¿no? Claro. Digo, sobre todo eso, porque es la forma en la que nosotros podemos buscar en base a la información que nos da la familia. Sí. Me imagino que en tu trabajo has visto cuánta cosa. Sí, cuántos casos, cómo lo manejas para ti, o sea, emocionalmente, te pega mucho, dices, no, bueno, yo soy profesional y trato de mantenerme al margen. ¿Cómo haces ese manejo? Es difícil mantenerlo al margen, la verdad que sí. Yo sí pienso que uno de los peores delitos o la peor experiencia que puede tener un ser humano es la desaparición de un familiar. Claro. Decíamos ahorita, la incertidumbre de no saber si está vivo, si está muerto, si está bien, si no está bien, si come, no come, o sea, esa incertidumbre que puede durar años es muy difícil para los familiares y obviamente que el acompañamiento que nosotros como autoridades o servidores públicos hacemos con la familia, claro que te afecta de alguna u otra forma, porque aparte es importante que nosotros tengamos esa empatía y esa sensibilización en cuanto al tema, ¿no? De no ser apáticos a lo que sucede. Porque mucho del acompañamiento es con la familia, que son las víctimas indirectas del delito, porque ellas también son víctimas. Si bien la víctima directa, quien sufre la desaparición, es esa persona, es niño, adolescente, que no sabemos dónde se encuentra, quienes también sufren todos los efectos secundarios, si lo quieres llamar, son esas víctimas indirectas que son sus familiares, ¿no? Al final de cuentas, sí es difícil, sí lo es, pero también es una labor muy bonita el poder ayudar a esas personas. Reencontrar. Sí, cuando llegas con buenas noticias de que aquí está su chamaco, no, debe ser pues ampliamente satisfactorio, gratificante, ¿verdad? Dice, ay. Muchas veces entra en nosotros la frustración de querer hacer más por localizarlo, pero digo, muchas veces el mismo sistema, la misma información, la misma falta de elementos, tanto materiales como humanos, es difícil hacerlo. Y entonces sí entra en esos sentimientos que pudieras tener, ¿no? Que obviamente eres sensible al tema, pero bueno, tratas de manejarlos de la mejor manera para que no te afecte tanto, pero obviamente que sí, claro que te afecta. Claro. Sí, hace unos meses salió una película que se hizo muy famosa, Sonido de Libertad. Es, digamos, en la película lo abordaron bien, exageraron, si pasa. ¿Quisieras platicarnos algo? ¿Quisieras quedarte al margen? Mi opinión, creo que se quedaron cortos, la verdad, se quedaron muy cortos en cuanto a la situación. Yo te puedo decir que he visto casos muy extremos de situaciones que han pasado aquí en ¿Podrías platicarnos un caso? Híjole, no, pues son muchos los casos en los que hay, pero sí, o sea, el mayor indicativo de una niña adolescente es trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Ese es el porcentaje más alto. El porcentaje más alto o crimen organizado, que muchas veces pues tienen a las niñas dentro de su organización, pues precisamente para eso, explotación sexual también. Sí, como esclavas sexuales. Bueno, también hay rumores de que, bueno, es que venden órganos, les sacan sus riñones o cosas así para venderlo. ¿También pasa? Sí, también pasa. Claro que sí, pero más que nada es eso, ¿no? Sí. En niñas y adolescentes es la explotación sexual. Digo, sí, esa película sí refleja crudamente la realidad de lo que es. Y se quedó corta. Y se quedó corta, la verdad. Sí. Pero corrían el riesgo de ser muy explícitos, ¿verdad? Así es. Entonces pudiéramos como resumir que las edades como más conflictivas más vulnerables, esta parte de la adolescencia, pubertad de adolescentes,
y más o menos la desaparición se debe a cuestiones, a medios electrónicos, o sea, como medio para embaucarlos, Ajá. ¿verdad? Y bueno, pues la situación familiar, que también es bastante importante, ¿no? Entonces, no sé qué tips nos pudieras dar, o sea, como padres, bueno, hablábamos de esta parte de la relación socioemocional con los hijos, de saber con quién están y demás, pero ¿qué otros tips podríamos, digo, una vez es, por ejemplo, al menos en mi caso, digo, yo no me voy a salir con los 3 sola, ¿verdad? Porque es como complicado estar al pendiente de los 3, no sé, como padres que pudiéramos como tomar en cuenta para que o los lugares de mayor riesgo. Dice, bueno, no vayas a la feria tú sola con tus 3 hijos. Amárralos. Sí, o sea, ¿qué ¿cómo tips podemos? pudiéramos como tener en cuenta siempre para salir o bueno, para tomar en cuenta que pues el adolescente es vulnerable, qué pudiéramos hacer, no sé, tips que nos pudieras dar? Pues mira, también se trata de no entrar ahí como en una paranoia de decir, no voy a salir a ningún lado, los voy a amarrar o no sé, claro. No es como eso. Bueno, obviamente, nosotros le compramos una mochilita con, con cordón, sí. Digo, todas estas herramientas funcionan. Claro que hay estados en los que hay mucha más incidencia de robo de niños Tlaxcala de niños. Horrible. Estado de México, Jalisco, también son estados en donde hay muchísima incidencia, ¿no? Obviamente, pues yo creo que tener el cuidado que debemos tener, o sea, no dejar a los hijos solos en ningún momento, en lugares públicos, siempre estar al pendiente de ellos. En la cuestión de los adolescentes, saber con quién se junta, quiénes son sus amigos, dónde están, llevarlos. Obviamente por lo mismo todos traen celular ahorita. ¿Por qué? Porque necesitas tenerlo ubicado en donde está. Pero sobre todo la comunicación, el conocer a tu hijo, el saber cómo está emocionalmente, el ambiente familiar, el qué es lo que le preocupa, qué no le preocupa, pero sobre todo esas personas más cercanas a ellos, ¿no? Digo, porque eso sí es algo que como autoridad dices, bueno, no es posible que los padres no sepan, ¿no? Este tipo de cosas. Que no tengan ni idea de quiénes son los amigos, quién es el novio, qué lugares visita cuando no está. No es posible que tengamos reportes de desaparición de un menor de edad que se salió a las 2 de la mañana de la casa, ¿no? O salió a la escuela y llegó hasta el otro día. O sea, ¿cómo es posible que un niño de 13 años no llegue a dormir a su casa, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? De papás muy permisivos. Y hemos escuchado mucho decir, es que ya no sé qué hacer con el adolescente, ¿no? Entonces, pues tienen que buscar la manera, ¿no? De alguna u otra forma. Pero sobre todo eso, ¿no? En esos tips, o sea, la comunicación y la atención en la vida del menor y del adolescente, ¿no? Final de cuentas. Tener una red de apoyo de familiares, obviamente los padres pues trabajan, no pueden estar al 100% con los hijos. También es importante eso, ¿no? Sí, sabemos que el celular, dices, bueno, por ahí está llegando como pues los malos a atraparlos, pero también es una buena herramienta para los padres. Dice, si le enseñas el buen uso del dispositivo, dice, bueno, estoy en casa de mi amiga, estoy aquí, estoy allá, avísame, porque hay adolescentes que dicen que no avisan nomás por no avisar, por un mal hábito, ¿verdad? Por decir, yo soy grande, yo ya soy independiente, yo ya puedo, si sale alguien, puedo defenderme. Dices, no. Yo creo que también ahí, o sea, tienes que trabajar tú como papá, porque como decías al inicio, ¿no? Los adolescentes creen que todo es fácil, no piensan, no miden, porque pues anatómicamente su cerebro todavía no está maduro, tan apto, ¿no? Y ellos ya se ven grandotes, dicen, no, es que yo ya puedo. Dicen, no. Sí, o sea, entonces creo que nuestra labor como papás desde antes, o sea, desde bebés, desde chiquitos, es empezar a trabajar con esta habilidad de crear conciencia de la causa-efecto, de que tengan como este control inhibitorio, ¿no? Es el control de impulsos, generar como situaciones para que ellos puedan tomar decisiones de la manera adecuada, porque pues si te fijas, pues todos son impulsivos, todos no piensan, o sea, hasta que dicen chin y echan culpas, o sea, pues creo que es como dicen, ¿no? La adolescencia es una enfermedad que se quita con el tiempo. Claro. Sí. Y pero pues decías ahorita, la mayoría de los casos que hemos tenido en la comisión
bueno, la mayoría, gran parte de los casos, los adolescentes se van solos. Sí. Se van solos Por muchas su veces propio pie. porque se molesta con los padres, porque no les dejan hacer tal cosa, porque les prohíben, porque esto, por lo otro, y ellos lo toman como una herramienta también en contra de los Yo padres. en la adolescencia yo nunca me fui, pero sí tuve amigos y amigas que a mí me llamaba la atención de amigas, que no, me voy a ir a... Conocí a una amiga que incluso no tenía para el camión. Por ejemplo, se iba a ir a otra ciudad, no quiero dar datos, pero iba a viajar a la ciudad, a otra ciudad, y le cobraba el autobús como 500 pesos porque iba a ir a ver a un muchachito y no completaba ni los 500 pesos. Entonces le decía al chofer, o sea, iba a comprar el boleto y le decía, no lo completes. Entonces, pero estaba ahí el chofer, él decía, te doy 200 y me subes ahí a las 2 cuadras. Entonces se iba y el chofer se paraba y le agarraba los 200 pesos y ella se iba. Y dices, qué vulnerable estaba ella, ¿verdad? Y es importante hacerlos conscientes del peligro al que se enfrentan. No es lo mismo de hace años. No, Sí. antes Ahorita, salías a caminar solo y jugabas en la calle con los amigos, Sí. podías caminando, no sé, del antro a tu casa, de la fiesta a tu casa. Ahorita no se puede hacer eso, y hay que ser conscientes a los jóvenes de eso. Por eso las campañas de prevención, ¿no? También esa campaña que decías, bueno, de cuando van y le hablan al niño y lo jalan, y dicen, te voy a probar qué fácil es, ¿no? Y me va a contestar y le voy a decir, vamos a vernos en el parque, y acceden. Aun cuando los padres siempre les han inculcado que no. Y yo creo que también como el ser sensibles como población, ¿no? Porque también hay estos experimentos en los cuales va pasando un niño y viene un señor, se lo lleva a la plena luz del día con mucha gente, y toda la gente nomás se le queda viendo así de que, pues qué loco, ¿no? Pero nadie hace nada. Entonces, cómo es importante también nosotros como factores, o sea, como personas externas al problema, pues estar alerta de cualquier situación, ¿verdad? Porque bien, creo que hay campañas en películas, en todo, de que digan palabras claves, que tengas una palabra clave con tus hijos, que los niños cuando estén en situaciones de robo o así, que digan, que griten, que ajá. Entonces, como también es importante que nosotros estemos al pendiente, ¿no? De los demás, porque a veces hacemos como, ay, pues no soy yo, ¿no? O no es mi familia. Y esa es una de las campañas que se hacen en la comisión, de sensibilización y visibilizar el problema. Porque también mucha gente malamente juzgamos. Sí, claro. O sea, como si hay muchos casos de estos de adolescentes que tienen problemas en casa y que se van por esa situación, o que conocen a alguien y los engañan. Obviamente también hay muchísimos casos en los que sí es una desaparición de persona, en que ella no quería irse, en que estaba en la calle y la llevaron, o ese niño. Y quiero que separar esos dos contextos, ¿no? Ahorita estamos hablando de la cuestión familiar y de estos casos en los que sí generalmente regresan o sí los encuentras en otro lugar, ¿no? Y en los que, como nos comentabas, nuestra mayor herramienta es la comunicación, es la buena educación, los buenos hábitos. Pero ¿qué pasa si todo lo hiciste bien? Si tu hijo sí te hubiese avisado, si tu hija sí te hubiera avisado, y de repente... Sí, que a lo mejor fuiste a una fiesta y ahí Ajá. estaba una mala persona y te llevó a la fuerza o te puso algo en la bebida, etcétera. Pasan esos casos. Claro. O sea, también sucede. Sí. Y también hay que tratar de prevenir eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues decíamos, en este caso, pues como siempre identificando, claro, o sea, estar un poquito más alerta de los demás, no confiar mucho en gente. ¿Ustedes conocen como el modus operandi de por ejemplo, yo digo, ¿por qué? Porque hay muchos GPS que dicen, ponle un relojito con un GPS, adentro del zapato mete un, ¿cómo se llaman los de Mac? Otro GPS, ¿no? Que si lo metes abajo de la suela, no van a saber, pero no va a durar con esa ropa 3 minutos. Muchos no pueden comprar ese chip, ese GPS o lo que sea, el reloj o así. Sí, ponle, es que es un collarcito que no parece, le van a quitar todo, ¿no? O no, claro. O sí duran
Es importante, por ejemplo, también esa campaña que había de los InDriver, de los Uber. Así, bueno, comparte tu ubicación, toma las placas, el nombre de la persona, es más, tómale foto, mándaselo a alguien de confianza. Ese tipo de cosas también son efectivas. Sí, porque hubo como un tiempo, ¿verdad? Que se dio mucho en los Uber y así. Comparte, o Mujer a Salvo. Yo creo que hasta había una aplicación, yo la tenía con varias amigas. Y sabían dónde estabas, ¿no? Porque empezó a suceder mucho aquí en Saltillo, que fíjate, una amiga de ella, ahí en la Aurora, así a las 3 de la tarde, se para un carro y le empiezan a subir a la fuerza. Entonces, gracias a Dios, ella logra como pelear y gente de ahí la ayudó y no se la llevaron, pero ya la traían arriba del carro, y creo que pasó otra situación así y empezó mucho esta app de pero por compartir ejemplo, tu ubicación en tiempo real. Ella está luchando, trae la aplicación, pero en ese momento pues se te cae el teléfono y ya, o sea, sí funcionan los dispositivos estos, como el relojito, como... Sí, pero pues yo creo que es como una moneda al aire, ¿no? Sí. O sea, puede funcionar puedes o puede no hacer todo para prevenir Sí. y puede que te pase, ¿no? Pero obviamente hay menos posibilidad si tú te cuidas desde el inicio, si tú previenes ese tipo de cosas, si tú como papá estás al pendiente, pero nadie estamos exentos a que nos pueda pasar eso, al final de cuentas. ¿Cómo debe reaccionar un papá que tú dices, ya son las 3, ya debió llegar de la secundaria? ¿Qué es lo primero? Que espere, que actúe rápido. Lo importante es que actúe rápido y que sea inmediato. Ahora sí no hay que esperar a cierto tiempo como era antes. Sí, como era antes, que te decían 24 horas. 72 horas para reportarlo como desaparecido. Dicen, no, ya está en Guatemala. Ahora es inmediato y la búsqueda debe ser inmediata. Y por eso se han establecido protocolos como el protocolo Amber, ¿no? En el caso de los menores o adolescentes, en que inmediatamente se empieza a publicar su foto con señas particulares, con características y se empieza a difundir, ¿no? Porque obviamente como es un menor de edad, está propenso a que pueda ser víctima de un delito. Claro. Entonces la búsqueda tiene que ser inmediata. Incluso se puede hacer esa alerta no solamente aquí regional, municipal, estatal, nacional o internacional. Que compartas si iba en algún vehículo, si como sus señas particulares, si tenía alguna enfermedad, una discapacidad, si usaba lentes, si no, poner su foto, cómo iba vestido. Porque es importante que cualquier persona que lo vea inmediatamente pueda darte informes sobre su ubicación o su paradero, ¿no? Y esto es lo importante, que hoy en día a través de esos protocolos pues no hay que esperar. Entonces tú como padre inmediatamente ¿notaste algo raro? 911, sí, generalmente me contesta y no me está contestando. Más vale que decíamos ahorita, no, pues es que estaba con la amiga y se le olvidó contestarme o tal cosa, se quedó sin pila, pila, lo que sea. Pero es bien importante las primeras horas de una desaparición. Sí, es bien importante que inmediatamente se reporte inmediatamente. De aquí la ciudad en que estamos en Saltillo, a 30 minutos ya estás en otro estado. Ya, o sea, si tú te esperaste 45 minutos, dices, ya ni siquiera le toca a esta policía buscarlo, ya está en y las autoridades tienen la obligación de buscar inmediatamente. Sí. A la hora que sea. Sea sábado, domingo, sea medianoche, tienen la obligación de buscar. Por lo mismo, las primeras horas son las más importantes para poder dar con el paradero de una persona. Ahora, ¿qué tanto es que son víctimas de un delito local? Dicen, bueno, va a ser trabajos forzados aquí, o es de que los agarran y se van a otro lugar. Sí, claro, como tú dices, es muy fácil. ¿Qué tanto es? O sea, por eso está la colaboración entre las instituciones de los otros estados, ¿no? Sí. Y sobre todo aquí que tenemos a Nuevo León muy cerca, la comunicación y la coordinación que puede haber entre autoridades para la búsqueda, ¿no? Se empieza a boletinar su foto, su ficha de búsqueda, se manda a central de autobuses, a policía estatal que pudiera estar en carreteras, que revisen si iba en tal carro, si es una persona así, y te empiezan a colaborar en esa búsqueda para que no pueda llegar más lejos, ¿no? Sí, pero digamos la mayoría son víctimas
que se va a hacer el delito localmente o víctimas que sí, la mayoría es local, sí. Ay. es que como te digo, yo con este tema estoy mal y me voy, pero no quiero ser tan alarmista e incisivo con mis preguntas. Entonces, he visto que otros adolescentes dicen, es que me tenía que ir de mi casa porque sufría violencia, porque mi papá me pega, o mi mamá, o simplemente sí necesitaba irse. Hay también de estos casos. Sí, claro, también hay muchos casos. O aquellos que digan, lo encontraron, no me quiero regresar. Sí, incluso cuando es un menor de edad que desaparece, las autoridades tenemos obligación de dar vista a PRONIF. Es decir, o sea, cómo un menor de edad se fue de su casa o cómo desapareció a la 1 de la mañana, los papás dónde estaban, porque hay entonces una omisión de cuidados por parte de los padres o de los tutores. Entonces sí tenemos esa obligación de dar vista para que la PRONIF haga una investigación y también se pueda prevenir o se pueda sancionar a los padres, porque obviamente están haciendo faltan a esa obligación del cuidado de los menores. Los menores tienen ese derecho a que sus padres les den protección, les den educación, alimentación, bienestar, un hogar digno, muchísimas cosas. Como niños tienes derecho y que los padres tienen esa obligación al final de cuentas. Sí, por supuesto. Entonces, en el caso de que pueda ser víctima de violencia, bueno, ahí se hace la investigación. O que diga, es que me fui con mi novio, tengo 13 años, mi novio tiene 25 y yo ya quiero vivir con él. No, bueno, ahí es un delito, porque no puede un mayor de edad estar. Pero pasa. Digo, pasa, claro que pasa. Sí. Pero ahí sí se hace una investigación, porque ese menor de edad no tiene la madurez emocional para tomar esa decisión, ¿no? Y si está cometiendo un delito ese mayor de edad, por supuesto, que está teniendo una relación de pareja con la menor. También hay que denunciarlo. Sí, también. Sí, entonces, sí, algo más que nos quieras contar, que tú digas, a ver, de este tema, esto todos tienen que saberlo, o algo que quieras añadir. Híjole, yo creo que lo que podría añadir un poquito es que como sociedad tratemos de ser un poquito más empáticos ante esta problemática. Muchas veces decimos o pensamos, bueno, pues es que yo no estoy en esa situación, y juzgamos, no, pues que se fue con el novio, seguramente estaba metido en algo chueco, seguramente estaba metido en drogas o tal, y empezamos a revictimizar a la persona y a las víctimas de esta situación, tanto víctimas directas como indirectas. Y creo que como sociedad hacemos mucho daño en ese sentido. De por sí ya la familia está cargando con la desgracia de la desaparición de un familiar, como para que todavía la sociedad lo esté juzgando o lo esté señalando. Es que fue tu culpa, bastante, eres un mal padre. Seguramente se fue porque era tal por cual, cómo iba vestida, ¿no? Es que hacía a esa hora de la noche, es que si no hubiera salido a la fiesta no lo hubiera pasado, si no se hubiera vestido así, si no tuviera novio a los 18, a los 15, a los 14, no sé. Y empezamos a juzgar y a lastimar mucho más a los familiares y la imagen de esa persona. Entonces, lo que sí creo es que nos falta mucha empatía, mucha sensibilización, mucho conocer del tema, porque hay muchísimos casos de desaparición en los que no es por esa situación que manejamos ahorita, que por enojo con el papá se va de la casa y no les voy a decir dónde estoy, ¿no? Realmente hay muchas personas que han sido víctimas de este delito de desaparición de personas, muchas, y que el sufrimiento que puede traer a la familia de verdad es inimaginable para nosotros. No, y nunca lo resuelves porque nunca lo ves, nunca haces el duelo. Nunca tienes un duelo, exactamente. Entonces, afecta demasiado a toda la familia, y todavía nosotros señalar, juzgar, por eso se habla de ese concepto de revictimización, ¿no? Constantemente estoy siendo víctima de ese delito, y no solamente por las autoridades, porque muchas veces, o la mayoría de los casos, por las mismas autoridades,
sino también por la misma sociedad. Y en este delito es bien importante el apoyo que como ciudadanos podamos tener. O sea, en lugar de estar criticando, busca y ve y comparte en tus redes sociales, porque eso es mucho de compartir la ficha. Y empieza con tus contactos a estar reenviando esa ficha, a estar al pendiente de que si, es que vi una niña en la tienda rara, ¿no? O con un adulto en el cual no se comportaba igual. Es bien importante que estemos atentos a ese tipo de cosas, ¿no? Que ves a una niña sola en la calle, inmediatamente acercarte. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde vives? ¿Por qué estás sola o por qué estás con ese adulto, no? Que no nos dé miedo a preguntar, a indagar. A mí me pasa mucho eso de que cuando vamos a Soriana, o sea, ese tipo de centros comerciales y veo niños como angustiados, siempre me paro y a ver qué pasa, ¿no? Y ya veo al papá así 3 kilómetros allá, de que acá está y así, pero cómo es importante esta parte, como dices, ¿no? De apoyarnos, porque los niños... Muchas veces pensamos, es que no me quiero meter en problemas, ¿no? No vaya a ser pensar, no, generalmente lo que cometen el delito es el crimen organizado y va a tener represalias. Miedo, obviamente. Y también hubo una vez una campaña de que si tú como hombre ves a una mujer sola, acompáñala, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque está en peligro, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ahí vas siguiéndola y dices, es que me viene siguiendo el nombre. Del amigo que lleva a la amiga a su casa, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que pienso es que esa es una parte fundamental, el que podamos apoyarnos como sociedad, sobre todo en esta situación tan predominante hoy en día y que necesitan del apoyo de todos. Una pregunta que se me fue a hacerla hace tiempo, ¿es mayor la población femenina desaparecida a la masculina? Sí. Muchísimo mayor. ¿En todas las edades? Son niñas y mujeres. Porque también hay como esa controversia de que, los hombres son más desaparecidos que las mujeres. Y yo creo que es como al revés, ¿no? O sea, incluso de 10 reportes, a lo mejor 8 son de mujeres. De mujeres, sí. Exacto. Obviamente también es mayor la población de mujeres, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, sí, pero aún así la proporción no da, ¿verdad? Sí, son... si las victimizan más o si son más vulnerables en ese sentido. Quiero formular una pregunta, pero quiero ser como muy cuidadoso. Y no sé si puedas contestarla o no. Okay. Los primeros momentos de cuando desaparece una persona es muy importante. Pero cuando dices, ya fue mucho tiempo. No sé, generalmente dices, generalmente las víctimas viven 3 años, 5, 10, 15 años. Que tú dices, a partir de aquí, generalmente ya los criminales terminan con su vida o no sé cómo. Esa al principio sé que es importante, pero al final, o no hay final, o qué pasa. No hay final. Siempre la búsqueda es con una presunción de vida. Sí. Siempre tenemos que tener esa premisa de buscar a la persona en vida. Obviamente si ya ves cierto tiempo, estamos hablando a lo mejor de aquellos desaparecidos en la época de la lucha contra el narcotráfico, 2009, 2011, 2013, por el contexto en que se dio la desaparición, que ya todos más o menos sabemos decir, la delincuencia organizada pues muchas veces quemaba sus cuerpos, deshacía sus cuerpos, tal. Ya puedes también entonces empezar a decir, bueno, probablemente ya no esté con vida. Y pero por ejemplo, de un niño que tú dices, o una niña pues que son mayormente las víctimas, dices, se la llevaron a los 13 años. No sé cómo decir qué tanta esperanza de vida pudiera tener. No es una esperanza de vida en cuanto al tiempo, es más que nada el contexto en que se dio la desaparición. O sea, si tú haces una investigación y armas los datos de la desaparición, los hechos, y dices, bueno, el contexto en el que se dio, es muy diferente, por ejemplo, que tú dices a una niña o un niño que desaparece de esa forma, ¿no? A aquellos que decir, bueno,
fue en un contexto de delincuencia organizada, ya sabemos su modo de operar, ¿no? Claro. Entonces ahí hay más probabilidad, sin embargo sigues buscando en vida. Claro. Siempre se buscan las dos vertientes, en vida, y bueno, ya depende del contexto, dices, bueno, también ya me voy enfocando a que lo puedo encontrar sin vida y voy a buscar sus restos, ¿no? Pero nunca hay un tiempo, es decir, ya está el año, los 2 años, los 3. No hay como una media estadística que tú dices, bueno, ya hemos encontrado tantos casos, generalmente, bueno, ya no quiero insistir. No, porque desconocemos si está vivo o muerto. Ajá. Digo, si hay gente que ha regresado después de años. Después de años, exacto. Hay algunos que, por ejemplo, reclutaba la delincuencia organizada y se los llevaba a trabajar con ellos, después de un tiempo, por golpes o lo que sea, quedaban mal de sus facultades mentales y los encontrábamos en condición de calle, en algún otro estado, ¿no? Sí. Y obviamente cómo lo ubicas o cómo lo ves si no saben ni cómo se llama o tal cosa, pero se han localizado después de muchos años, ¿no? Y sabes que tenía 15 años en situación de calle, desapareció en Coahuila, pero lo encontraron en Jalisco, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, por lo mismo, nunca puedes descartar que la persona pueda ser localizada con vida. Incluso es un derecho que la ley establece. La búsqueda debe ser con esa presunción de vida, siempre. No debemos dar por sentado y decir, no, ya falleció, señora, ya, no lo busque. Sí, no, pero sí, me refería más como un promedio estadístico, pero... No, digo, más que nada el contexto en el que se da la desaparición. Puedes tú más o menos determinar cuál fue el destino final de la persona, pero es una hipótesis que tú tienes. Ahora... No llegamos a una ley, ¿no? ¿Mande? A una ley, o sea, no llegas como a una estadística. Siempre al año ya de búsqueda, ya sabes que está muerto por mí. Obviamente, sí, es por eso decía, es bien importante las primeras horas, los primeros días, los primeros meses, los primeros años, porque es cuando tienes toda la información, mucho más reciente. Obviamente es más difícil cuando ya pasan los años, por eso bien importante que la búsqueda se dé de inmediato, porque es importantísimo poder buscar en los primeros momentos de la desaparición. ¿Se han desarticulado como bandas o así, o son cárteles? ¿El cártel tiene como una rama que se dedica a eso o es otra banda de crimen organizado independientemente de como los cárteles que predominan en los estados? En los estados. No, pues no, realmente no haya de que esta es una actividad propia de este cártel, ¿no? Se da... Incluso puede ser un cártel, puede ser realizar la desaparición un particular, un agente del Estado, por eso se habla de desaparición de persona y desaparición forzada, que es cuando interviene algún elemento de la policía, estatal, municipal, federal, ejército, ese tipo de cosas. Sí. Puede ser simplemente un individuo que, no sé, que es psicópata y que dice voy a cometer ese crimen contra esa persona específicamente. Estaba viendo también, hace poquito salió la noticia en internet que un joven, bueno, ya un adulto, pasó 27 años secuestrado por su vecino. Entonces, dice, pues él no era como una banda que anduviera, simplemente fue pues alguien dañado que dice voy a cometer este crimen contra esta persona, ¿verdad? Sí. Un tema interesante. Un tema muy interesante. Sí. Bueno, entonces Gisela, ya cerrando, recapitularemos un poco. ¿Cuáles son las recomendaciones para las familias para evitar que sean víctimas de este delito? Bueno, tanto como recomendaciones para evitarlo, porque decíamos que cualquiera nos puede pasar y a lo mejor a veces cumpliendo todas las recomendaciones sucede, pero bueno, hay ciertas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Tanto a evitar como a una vez que suceda poder encontrar a tu familiar desaparecido, ¿no? Una de las cosas que decíamos, bueno, saber siempre dónde están, tener comunicación con tus hijos, saber cuál es su círculo más cercano, quiénes son sus amigos, qué hacen el tiempo que está con ellos, nombre, dirección, teléfono,
si tiene alguna relación con alguien, a qué lugares frecuenta, cuáles son sus gustos, este tipo de cosas. Incluso hay familiares que pedimos unas características. Oye, ¿tiene algún lunar? La verdad no sé. O sea, desconocen ese tipo de cosas, desconocen el tipo de sangre, desconocen si le falta un diente, si tiene una caries y ese tipo de cosas. Entonces todo eso es bien importante. Incluso me ha tocado decir, ¿de qué color son sus ojos? Pues la verdad no me acuerdo, o sea, hasta ese grado de que debes realmente conocer a tu hijo, ¿no? Desde cualquier tipo de seña particular, cualquier característica, y sobre todo la información de con quién convive, con quién está, pero de dirección, teléfono, conocer de cerca a las personas con las cuales convive. Eso es una parte importantísima, y que luego nosotros como autoridad pues nos impide mucho hacer una búsqueda efectiva de la persona, ¿no? Y eso es lo que te ¿cómo iba vestido? No sabe, no sé. Ese tipo de cosas, porque obviamente se piden señas particulares y características de la persona. Pero bueno, para prevenir, decíamos lo mismo, pues que no salgan solas, saber dónde están, que te digan la ubicación de dónde están, el hablar con los adolescentes, es decir, no confíes en alguien que no conoces, siempre platícame si conociste a tal persona, preséntamela en ese sentido, ¿no? Claro. Que puedan tener más atención y más comunicación los padres con sus hijos menores y adolescentes, eso es fundamental. Que puedan revisar sus redes sociales, que puedan ver qué es lo que están viendo en su celular, con quién están hablando, qué platican, qué hacen, y sobre todo si son niños y adolescentes, ¿no? Claro. Con mayor. Sí. Sí, nada de eso de que no, mi celular es mío y nadie lo va a ver. Dicen, no, tiene que haber un control ahí parental. Sí, de los juegos también, con quién estás jugando, con quién estás hablando, porque realmente es ahí donde se da el acercamiento. Sí. Y bueno, ya que tú dices, bueno, prevení todo, pero lastimosamente estoy ante una situación desafortunada que no sé dónde está. Lo primero que debemos hacer es acudir a las autoridades, o primero con mi vecino. ¿Qué hago? Lo primero es reportar la desaparición. Puede ser por teléfono, el 911. La comisión de búsqueda también recibe reportes por teléfono. Acudir a poner una denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Y bueno, pues obviamente ellos empiezan la búsqueda también con familiares, con amigos, y van y buscan a los lugares, pero se puede hacer a la par, ¿no? Que reportes que está esta institución en la cual apoyamos en la búsqueda. Claro. Y ya no solamente la búsqueda que realiza la comisión, sino también la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Entonces, mientras más personas estén apoyando en la búsqueda, es mucho más fácil que puedan. Sí, por supuesto. Y que pues des toda la información con la que cuentas. Muchas veces los familiares se guardan información también. Sí, por pena, ¿no? Por pena, ¿no? De decir, alguna situación, ¿no? Su hijo fuma, ¿no? ¿Cómo no? Claro que no. Consume algún tipo de droga también. Difícil que te lo digan, ¿no? O la violencia vicaria, que te dicen, no, es que se está divorciando y por hacerle daño a la ex esposa me llevó al niño. Eso también es muy común. Sí. Y sobre todo en padres separados, o que están peleando la custodia, o que él no sería capaz de... No, sí fue capaz el desgraciado. Entonces le ocultan que pudiera estar con el papá, y la mamá no sabe, la mamá es la que denuncia la desaparición. Ese tipo de cosas que también es importante que lo hagan saber a las autoridades, que no se guarden ninguna información, por más sensible que sea, que lo comuniquen, porque es importante tener la mayor información para poder tener realmente una búsqueda efectiva. Es bien difícil buscar si no tienes información. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Sí, ¿qué hago? O sea, yo creo que se te cierra el mundo, ¿no? Dice, siempre tener una fotografía reciente de tus hijos también es parte importante, que lo tengas a la mano, y que puedas hasta compartirlo con las autoridades, porque ahora es muy importante el publicar esa ficha de búsqueda en las redes sociales, para que cualquier persona que la vea inmediatamente te pueda avisar, ¿no? Ese ha sido un acierto muy grande, y es una de las formas en las cuales hemos podido poder localizar a muchas personas, a muchos jóvenes. Claro. Sí. Pues sabemos que es un tema súper amplio,
podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero ha sido de verdad muy útil y la información que nos has dado, Gisela, y queremos agradecerte, de verdad. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por ver AVE Podcast. Nos vemos en la próxima.